Criterios estratégicos. La acción militar es de importancia vital para un país. Constituye la base de la vida y de la muerte, el camino de la supervivencia y de la aniquilación. Por ello, es absolutamente indispensable examinarla. Por lo tanto, calcula sirviéndote de los 5 elementos, y utiliza estos criterios para comparar y establecer cuál es la situación. Los 5 elementos son: el camino, el clima, el terreno, el líder y la disciplina. El camino significa inducir al pueblo a que tenga el mismo objetivo que sus dirigentes para que puedan compartir la vida y la muerte sin temor al peligro. El clima dependerá de las estaciones del año. El terreno debe ser valorado en términos de distancia, facilidad o dificultad de desplazamiento, dimensiones y seguridad. La autoridad es una cuestión de inteligencia, honradez, humanidad, valor y severidad. Disciplina quiere decir organización, cadena de mando y logística. Cualquier general ha oído hablar de estos 5 elementos. Los que los conocen ganan, y los que los ignoran pierden. Así pues, utiliza estos criterios para comparar y establecer cuál es la situación. ¿Qué autoridad está en posesión del camino? ¿Qué general tiene las cualidades adecuadas? ¿Cuál es el clima más favorable y el mejor terreno? ¿De quién es la disciplina más eficaz? ¿A quién pertenecen las tropas más numerosas y mejor equipadas? ¿Qué oficiales y soldados están mejor entrenados? ¿De quién es el sistema más claro de recompensas y castigos? Si sabes las respuestas, podrás saber quién será el vencedor. Valora las ventajas de pedir consejo, y después estructura tus fuerzas en consecuencia, para añadir tácticas suplementarias. Las fuerzas han de ser estructuradas de manera estratégica, basándose en lo que es ventajoso. Una operación militar implica engaño. Aunque seas competente, aparenta ser incompetente. Aunque seas efectivo, muéstrate ineficaz. Cuando proyectes un ataque en los alrededores, aparenta que te dispones a ir lejos. Cuando proyectes atacar un lugar distante, finge que vas a hacerlo muy cerca. Desanima a tu enemigo con la perspectiva de tu victoria, sorpréndelo mediante la confusión. Cuando el enemigo está satisfecho, prepárate para luchar. Cuando sea poderoso, evítalo. Utiliza la cólera para confundirlo. Utiliza la humildad para que se muestre arrogante. Cánsalo huyendo e introduce una división entre ellos. Atácalo cuando esté desprevenido y haz tu movimiento cuando no se lo espere. La formación y los procedimientos utilizados en la estrategia militar no deben ser divulgados previamente. El que planifica la victoria en el cuartel general antes de entablar la batalla, es el que tiene más factores estratégicos de su parte. El que prevé su incapacidad para ganar en el cuartel general antes de comenzar la batalla es el que tiene menos factores estratégicos de su parte. El que tiene más factores estratégicos a su favor es el que gana. El que tiene menos factores estratégicos a su favor pierde. 2. En medio de la batalla. Cuando estés en medio de la batalla, incluso aunque estés ganando, continuar mucho tiempo en ella desanimará a tus tropas y embotará tu espada. Si estás asediando una ciudadela, agotarás tus fuerzas. Si mantienes a tu ejército durante mucho tiempo en campaña, tus suministros serán insuficientes. Cuando tus tropas están desanimadas, tu espada embotada, agotadas tus fuerzas y tus suministros son escasos, se aprovecharán de tu debilidad. Entonces, aunque tengas consejeros sabios, al final no podrás hacer que las cosas salgan bien. Nunca es beneficioso para una nación dejar que una operación militar se prolongue por mucho tiempo. Los que no son conscientes de las desventajas de servirse de las armas no pueden ser conscientes de las ventajas de utilizarlas. Los que utilizan los medios militares con pericia no hacen leva de tropas 2 veces, ni proporcionan alimentos en 3 ocasiones. Si tomas los suministros de armas de tu propio país, y quitas los alimentos al enemigo, estarás bien abastecido de armamento y provisiones. Cuando un país se empobrece a causa de las operaciones militares, es debido al suministro de provisiones desde un lugar distante. Los que habitan cerca de donde está asentado el ejército venderán sus cosechas a precios elevados, pero de este modo desaparece el bienestar de la mayoría de la población. Cuando se agotan los recursos, los impuestos se recaudan bajo presión. Cuando los recursos se agotan, se arruina el propio país. Un general inteligente lucha por desproveer al enemigo de sus alimentos. Cada kilo de alimentos tomados al enemigo equivale a 20 kilos suministrados a sí mismo. De esa manera el enemigo será arrasado por nuestra cólera y la motivación para saquearlo es la esperanza del botín. Cambia los colores de los soldados hechos prisioneros, utilízalos mezclados con los tuyos. Trátalos bien y préstales atención. A esto se le denomina vencer al adversario e incrementar tus propias fuerzas. Lo importante en una operación militar es la victoria y no la persistencia. La persistencia no beneficia. Un ejército es como el fuego. Si no lo apagas, se consumirá por sí mismo. 3. La planificación de un asedio. Es mejor conservar un país enemigo que destruirlo. Es mejor capturar intacto su ejército que eliminarlo. Quien gana todas las batallas no es realmente el vencedor. Conseguir la rendición del ejército enemigo sin luchar es la mejor victoria. Ataca mientras el enemigo está preparando sus planes, deshaz las alianzas y conquista las tropas enemigas.
La peor táctica es atacar una ciudad. Asediar una ciudad solo se lleva a cabo como último recurso. No atacar bajo la ira y con prisas, hay que tomarse su tiempo. Un buen general vence a su enemigo sin batalla, conquista ciudades sin asediarlas y destruye a otras naciones rápidamente. Es imprescindible luchar contra todas las facciones enemigas para obtener una victoria total, de modo que su ejército no quede acuartelado. Si tus fuerzas son 10 veces superiores a las del adversario, rodéalo. Si son 5 veces superiores, atácalo. Si son 2 veces superiores, divídelo. Si tus fuerzas son iguales en número, lucha si te es posible. Si tus fuerzas son inferiores, evita la confrontación si puedes. Si eres inferior en número, huye si puedes. Si el más pequeño es obstinado, caerá prisionero del más grande. Los generales son servidores de la nación. Cuando su servicio es completo, el país es fuerte. Cuando su servicio es deficiente, el país es débil. Cuando un gobierno civil, ignorando los hechos, ordena avanzar a sus ejércitos o retirarse cuando no deben hacerlo, el ejército quedará inutilizado. Cuando un gobierno civil ignora los asuntos militares, pero comparte el mando del ejército, las tropas estarán confusas. Cuando un gobierno civil ignora cómo llevar a cabo las maniobras militares, pero comparte su dirección, las tropas serán vacilantes. Cuando las tropas estén confusas y vacilantes, el adversario obtendrá la ventaja. De esta manera se pierde la victoria por trastornar el aspecto militar. Ganan los que saben cuándo luchar y cuándo no. Los que saben discernir cuándo utilizar muchas o pocas tropas. Los que tienen tropas cuyos rangos superiores o inferiores tienen el mismo propósito. Los que se enfrentan preparados a enemigos desprevenidos. Los que tienen generales competentes y no están limitados por sus gobiernos. Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. 4. El orden de la batalla. La victoria puede ser percibida, pero no fabricada. La defensa es para tiempo de escasez, el ataque para tiempo de abundancia. La maestría de la defensa se demuestra en las profundidades. La maestría del ataque se demuestra en las alturas. La victoria en la batalla no es debida a la suerte, es debida a haberse situado en posición ventajosa y no pasar por alto las condiciones que hacen a su adversario proclive a la derrota. Medición, valoración, cálculo, comparación y victoria, estas son las reglas militares. El orden de la batalla es conseguir que las tropas vayan a la lucha como una gran corriente de agua hacia un cañón profundo. 5. La fuerza. Gobernar sobre muchas personas como si fueran pocas es una cuestión de dividirlas en grupos. Batallar contra un gran número de tropas como si fueran pocas es una cuestión de despliegue y de señales. El desorden llega del orden, la cobardía surge del valor, la debilidad brota de la fuerza. El que llega primero al campo de batalla y espera a su adversario está descansado, el buen guerrero hace que el adversario venga a él y de ningún modo se deja atraer fuera de su lugar. Lo que impulsa al enemigo a venir es la idea de vencer, lo que desanima al enemigo a venir es la posibilidad de sufrir daños. Cuando el adversario está en posición favorable, es posible cansarle. Aparece donde no pueda ir, dirígete donde menos se lo espere. Sé extremadamente sutil y misterioso, hasta el punto de no tener forma, de este modo podrás dirigir el destino de tu adversario. Avanzar sin encontrar resistencia arremetiendo sus puntos flacos. Retirarse de manera esquiva siendo más rápido que él. Atacar a unos pocos soldados con muchos diezmará el número de tus adversarios. No ha de conocerse dónde piensas librar batalla, así el enemigo destaca numerosos puestos de vigilancia y solo habrá que combatir contra pequeñas unidades. Cuando su vanguardia está preparada, su retaguardia es defectuosa. Cuando su retaguardia está preparada, su vanguardia presenta puntos débiles. Las preparaciones de su ala derecha significarán carencia en su ala izquierda. Las preparaciones por todas partes significará ser vulnerable por todas partes. Disponer de pocos soldados hará estar a la defensiva contra el adversario, disponer de muchos hará que el enemigo tenga que defenderse. Si los enemigos son numerosos, puede hacerse que no entren en combate. Haz tu valoración para averiguar sus planes y determina qué estrategia puede tener éxito y cuál no. Incita al enemigo a la acción para descubrir cuál es el esquema general de sus movimientos y descansa. Indúcelo a adoptar formaciones específicas para conocer sus puntos flacos. La victoria en la guerra no es repetitiva, cambia su forma continuamente. Evita lo lleno y ataca lo vacío, la victoria viene determinada por el adversario. No tener forma, cambiar y adaptarse al enemigo. 6. La lucha armada. La dificultad de la lucha armada es hacer cercanas las grandes distancias y convertir los problemas en ventajas. Hacer que la ruta del enemigo sea larga, atrayéndole con la esperanza de ganar. Emprender la marcha después y llegar antes que él. Un ejército perece si no está bien equipado, no tiene provisiones y su economía no es adecuada. Conociendo cada detalle de la disposición del terreno tendrás ventaja. Utiliza guías locales para conocerlo.
Una fuerza militar se establece mediante el engaño, se moviliza mediante la esperanza de recompensa y se adapta mediante la división y la combinación. Ser como el viento al moverse con rapidez, ser como el bosque al ir lentamente, ser inmóvil como la montaña al mantener la posición y ser voraz como el fuego en el ataque. Como trueno que retumba en la oscuridad, saquea dividiendo tus tropas, reparte el botín expandiendo tu territorio. Actúa después de haber hecho una estimación. Gana el que conoce antes la medida de lo que está lejos y lo que está cerca. En batallas nocturnas, utiliza fuegos y tambores, y en batallas diurnas sírvete de banderas y estandartes para dirigir los oídos y ojos de los soldados. La energía de la mañana está llena de ardor, la del mediodía decae y en la noche se retira. Evitar la energía entusiasta, atacar la decadente y la que se bate en retirada, así se domina la batalla. Utilizar el orden para enfrentar el desorden, utilizar la calma para enfrentar la agitación, esto es dominar el coraje. Esperar a los que vienen de lejos, aguardar cómodamente con el estómago saciado, al enemigo fatigado y hambriento, esto es dominar la fuerza. Evita la confrontación contra grandes batallones y formaciones bien ordenadas. No ataques al adversario si está en terreno elevado y pueda cargar contra tus tropas cuesta abajo. No persigas al enemigo cuando finjan retirada, ni ataques tropas expertas. No consumas los alimentos de sus soldados, pueden estar envenenados. No detengas al ejército que va camino a su país, luchará hasta la muerte. No presiones a un enemigo desesperado. Deja una salida al ejército rodeado. 7. Las variables. No permitas instalar un campamento en un terreno difícil. No dejes que se establezcan relaciones diplomáticas en las fronteras. No permanezcas en un territorio árido y aislado. Cuando te halles en un terreno cerrado, discurre alguna estratagema. Cuando te halles en un terreno mortal, lucha. Existen rutas que no han de seguirse, ejércitos que no han de ser atacados, ciudadelas que no deben ser asediadas, terrenos donde no se debe combatir, y órdenes de gobernantes que no deben ser obedecidas. Los generales que conocen todas las variables para aprovecharse del terreno sabrán manejar las fuerzas armadas. Si están al mando de ejércitos, pero ignoran el arte de la adaptabilidad, aunque conozcan el objetivo a lograr, no podrá hacer que los soldados luchen por él. Un buen estratega considera el beneficio y el daño. La consideración del beneficio le ayuda a expandirse y con el conocimiento del daño podrá resolver los problemas. Lo que retiene a los adversarios es el daño, la acción les mantiene ocupados y les motiva el beneficio. Los generales que están dispuestos a morir pueden perder la vida, los que quieren preservar la vida pueden ser hechos prisioneros, los proclives a la ira pueden ser ridiculizados, los muy puritanos pueden ser deshonrados, los emocionales pueden ser turbados. Estos son los 5 rasgos que son desastrosos para los dirigentes de las operaciones militares. 8. Maniobras militares. Si estacionas al ejército para observar al enemigo, corta los pasos de las montañas y sitúate en los valles. Presta atención a la luz y mantente en posiciones elevadas. Cuando combatas en una montaña, no ataques cuesta arriba. Cuando el agua te corte el paso, aléjate. No te sitúes río abajo. No te enfrentes al enemigo en el agua. Mejor deja que pasen la mitad de las tropas y después atácalas. Si atraviesas marismas, hazlo rápidamente y no te demores en ellas. Si te encuentras frente a un enemigo en medio de unas marismas, permanece cerca de las plantas acuáticas, respaldado por los árboles. En una llanura, toma posiciones desde las que sea fácil maniobrar, manteniendo las elevaciones del terreno detrás y a tu derecha. Cuida la salud de tus tropas y permanece donde haya recursos. Donde haya montículos y terraplenes, sitúate en su lado soleado, manteniéndolos a tu derecha y detrás. Cuando llueve río arriba y la corriente trae espuma, si quieres cruzarlo, espera a que escampe. Cuando un terreno presenta barrancos infranqueables, lugares cerrados, trampas naturales, grietas, abandónalo rápidamente y no te acerques a él, mantente alejado, haz que el adversario esté más cerca de esos lugares, da la cara a estos accidentes naturales, de manera que queden a espaldas del enemigo. Al atravesar territorios montañosos con muchas corrientes de agua y pozas, o depresiones cubiertas de juncos, o bosques vírgenes llenos de vegetación es imprescindible escudriñarlos totalmente y con cuidado, ya que estos lugares son proclives a las emboscadas y a los espías. Cuando el enemigo está cerca, pero permanece en calma, quiere decir que se halla en posición fuerte. Cuando está lejos pero intenta provocar hostilidades, quiere que avances. Si además, su posición es accesible, eso quiere decir que le es favorable. Si los emisarios del enemigo pronuncian palabras humildes mientras que incrementa sus preparativos de batalla, se está preparando para avanzar. Cuando pronuncia palabras altivas y avanza ostentosamente, es señal de que piensa retirarse. Si los emisarios llegan pidiendo la paz sin firmar un tratado, están tramando algún complot. Cuando sus carros ligeros salen en primer lugar y se sitúan en los flancos, están estableciendo un frente de batalla. Si dispone rápidamente sus carros en filas de combate, están esperando refuerzos. Si la mitad de sus tropas avanza y la otra mitad retrocede, es que el enemigo piensa atraerte a una trampa. Si el enemigo ve una ventaja pero no la aprovecha, es que está cansado.
Si se producen llamadas nocturnas, es que el enemigo está atemorizado. Si el ejército no tiene disciplina, quiere decir que el general no es tomado en serio. Si sus emisarios muestran irritación, es que están cansados. Si se producen murmuraciones y faltas de disciplina, han perdido la lealtad de la tropa. Si se otorgan numerosas recompensas, es que se hallan en un callejón sin salida. Cuando se ordenan demasiados castigos, es que están desbordados. No es necesariamente más beneficioso ser superior en fuerzas, solo evitar actuar con violencia innecesaria. Es suficiente con consolidar el poder, hacer estimaciones sobre el enemigo y conseguir reunir tropas. Quien actúa aisladamente careciendo de estrategia y toma a la ligera a su adversario, acabará siendo capturado. 9. El terreno. Cuando puedes moverte por ambos lados, el terreno es fácilmente transitable. En este caso sé el primero en establecer la posición, eligiendo las alturas soleadas, que sea adecuada para los accesos de suministros. Así la ventaja será tuya al librar la batalla. Cuando puedes entrar en un terreno pero es difícil salir de él, estarás imposibilitado. Si el enemigo no está preparado, podrás vencer si sigues adelante, pero si el enemigo está preparado, al seguir adelante tendrás muchas dificultades para volver de nuevo al territorio, lo cual jugará en contra tuya. Cuando un terreno es desfavorable para ambos bandos, se dice que es terreno neutro. En este, incluso si el adversario te ofrece una ventaja, no te aproveches de ella. Retírate, induciendo a salir a la mitad de las tropas enemigas, y entonces cae sobre él aprovechando esta condición favorable. En un terreno estrecho, si eres el primero en llegar, debes ocuparlo totalmente y esperar al adversario. Si él llega antes, no lo persigas si bloquea a los desfiladeros. Persíguelo solo si no los bloquea. En terreno accidentado, si eres el primero en llegar, debes ocupar sus puntos altos y soleados y esperar al adversario. Si este lo ha ocupado antes, retírate y no lo persigas. En un terreno abierto, las fuerzas se encuentran igualadas, y es difícil provocar al oponente a combatir de manera desventajosa para él. Entre las tropas están las que huyen, las que se retraen, las que se derrumban, las que se rebelan y las que son derrotadas. Estas circunstancias nada tienen que ver con causas naturales, son debidas a los fallos de los generales. Las tropas con mucho ímpetu, pero que atacan en proporción de 1 contra 10, salen derrotadas. Las tropas fuertes pero cuyos oficiales son débiles, quedan retraídas. Los oficiales al mando de soldados débiles, se verán en apuros. Cuando los oficiales están encolerizados y se enfrentan al enemigo de forma violenta por su cuenta y por despecho y cuando los generales ignoran sus capacidades, el ejército se desmorona. Cuando los generales son débiles, carecen de autoridad, las órdenes no son claras, oficiales y soldados no tienen solidez y las formaciones son anárquicas, entonces se produce la revuelta. Los generales que incapaces de calibrar a los adversarios, entran en combate contra fuerzas superiores en número y mejor equipadas, y no seleccionan a sus tropas correctamente son derrotados. Cuando las leyes de la guerra señalan una victoria segura, es apropiado entablar batalla. Si las leyes de la guerra no indican una victoria segura, es apropiado no entablar batalla, aunque el gobierno haya dado orden de atacar. Se avanza sin pretender la gloria, se ordena la retirada sin evitar la responsabilidad, con el único propósito de proteger a la población y en beneficio del gobierno, rindiendo un servicio valioso a la nación. Mira por tus soldados como miras a tus bien amados hijos, y morirán gustosamente contigo. Pero si eres demasiado amable con ellos que no los puedes utilizar, si eres tan indulgente que no les puedes dar órdenes, tan informal que no puedes disciplinarlos, entonces tus soldados serán como niños mimados, y por tanto, inservibles.